¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas en una nueva emisión, en un espacio mucho más reducido que nuestras elegantes instalaciones de en un 2x3 Tamaulipas. Pero bueno, como ustedes saben, pues estamos recluidos, estamos prácticamente sitiados, hacinados en nuestras propias conciencias. Sin embargo, pues en esta ocasión no voy a utilizar este espacio para proliferar un poco más en la desinformación, solamente voy a aclarar que cualquier tipo de duda que ustedes tengan respecto a la pandemia, consulten directamente a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno federal y el gobierno estatal. Las secretarías de salud, cada una de ellas son quienes tienen la información. No hagan caso de los remedios caseros, de las cadenas de WhatsApp y de toda esa neurosis que se está creando a través de las redes sociales, porque lo único que están generando es proliferar mentiras, proliferar neurosis y sobre todo no va a aportar nada esto a este asunto. En este caso, quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a este asunto, pero también recordarles que como lo hemos ido mencionando a lo largo de estas últimas 3 semanas, ha habido muertes muy significativas en la historia de la música. La semana pasada, desafortunadamente, nos dejó Bill Rieflin. Me refiero a William Rieflin, que fue un baterista que fue pionero en la utilización de la batería acústica con la batería electrónica, y él estuvo en bandas muy representativas del movimiento industrial, como Ministry, por ejemplo, estuvo en Revolting Cocks, estuvo en 10,000 Homo DJs, también participó con Nine Inch Nails. Es un hombre de una versatilidad, fue un hombre de una gran versatilidad, y sobre todo un hombre que tuvo una personalidad muy extraña, porque no tenía esas parafernalias que tienen que ver con el rock industrial. Es decir, uno puede ver a Allen Jurgensen, a Chris Connelly, a Jello Biafra, está Trent Reznor, está Sasha Konietzko de KMFDM. Es un hombre que, sin embargo, no solamente se quedó estacionado en ese fenómeno de la música industrial con la marca disquera Wax Trax y su representación europea, que era la Play It Again Some, sino que también su versatilidad lo llevó a tocar con bandas emblemáticas del rock progresivo, por ejemplo, como King Crimson. King Crimson, como recordamos, de ahí proviene Robert Fripp. Robert Fripp fue quien ayudó a David Bowie a escribir la música de la canción de Heroes. Y bueno, King Crimson es una banda muy entrañable para los baby boomers de nuestro país. Sin embargo, a la generación X pues nos gustó un poco más el rock industrial, particularmente a mí. Y por otro lado también, cuando Billy Berry, baterista de R.E.M., sufrió un aneurisma en plena gira allá por los años 90, que se iba a representar un concierto épico, iba a ser R.E.M. en el estadio de Wembley con Blur y Oasis. Billy Berry tiene un derrame cerebral en este caso, y lo que sucede es que Bill Rieflin sustituye a Billy Berry en R.E.M. Estamos hablando de un baterista que no tiene toda la trayectoria, por ejemplo, de fama como Stuart Copeland, como el recientemente fallecido Neil Peart, baterista de Rush, sino que estamos hablando de un hombre que tenía unas virtudes muy importantes, sobre todo en la cuestión técnica. Un hombre que además tenía una gran pulcritud, insisto, no era de parafernalias así, de tener unos grandes dreadlocks o aretes o tatuajes. Era un hombre que parecía como sacado de una librería o de una biblioteca de una universidad, un hombre muy culto, un hombre que cultivó toda su experiencia y bueno, nos dejó un gran legado. En este caso yo les recomiendo, si quieren saber un poco más, consulten un video de The Revolting Cocks que se llama Attack Ships on Fire, que es una evocación a una frase de Blade Runner, que es una novela y una película, como ustedes lo saben, de Ridley Scott. Y también hay una introducción a un concierto de Ministry que se llama In Case You Didn't Feel
Like Showing Up, la primera canción Breathe. Ahí comparte los créditos con Martin Atkins, quien fue nada más y nada menos que baterista también de Public Image Limited. Y bueno, también de Killing Joke. Eso es una cuestión épica. Hay que recordar que la música no solamente es lo que nos venden los medios tradicionales, no solamente es la música que nosotros podemos consultar a través de las redes de Spotify. Métanse a YouTube, busquen por favor la historia de Ministry. Si ustedes pueden encontrar y tienen la fortuna de poder conseguir el video del documental que se llama An Accidental, Industrial Accidental, una cosa así, sobre la marca Wax Trax creada por Jim Nash allá por los años 70 en Chicago, donde se originó todo el movimiento industrial, pues ustedes se pueden dar cuenta que la música va un poco en esa tendencia. Llevamos prácticamente 4 semanas reportando muertes de músicos entrañables, y bueno, pues esta semana pues esperemos que nos dé salud el gran Cosmos, y que por otro lado pues tengamos paz y calma, porque finalmente es algo que nosotros tenemos que compartir con ustedes, y también transmitir un mensaje de no estar neuróticos, porque como diría Freud, ese asunto es genera las grandes angustias de la humanidad. Entonces no quiero plantear un asunto como de una columna de superación personal, pero sí hay que hacer énfasis en que si uno se estresa y no se informa, es la peor combinación. Es como poner nitroglicerina en un barril. Entonces yo los exhorto a que guarden calma, que escuchen a Ministry, que escuchen a Revolting Cocks, que escuchen a Nine Inch Nails, que por cierto va a regalar un disco en estos días, que escuchen a 10,000 Nomo DJs, que escuchen a Lars, que escuchen a Chris Connelly, que escuchen toda la música que les guste. Estos tiempos son de guardar, y bueno, pues pareciera que finalmente sí se convirtió en una columna de superación personal, pero bueno, esto es otra cosa. Con ustedes, Gerardo Villegas.